Página 177. De vuelta al monasterio. Volvamos al estudio del principio del capítulo anterior, en el que unas personas mayores fingieron ser más jóvenes y al final acabaron rejuveneciendo físicamente. Ya he respondido a la pregunta de cómo lo lograron, y el misterio ha sido resuelto. Cuando esos sujetos llegaron al monasterio, dejaron atrás la vida familiar que llevaban. Ya nada les recordaba quiénes creían ser, basándose en su medio exterior. Entonces empezaron el retiro generando una intención muy clara, para aparentar con el mayor realismo posible que volvían a ser más jóvenes, usando el repaso físico y mental, porque ambos cambian el cerebro y el cuerpo. Mientras miraban películas, leían revistas y escuchaban programas de la radio y la televisión de 22 años atrás, sin las interrupciones de la vida moderna, lograron olvidarse de la realidad de ser septuagenarios y octogenarios. Empezaron a vivir como si volvieran a ser más jóvenes. A medida que generaban nuevos pensamientos y sentimientos sobre ser más jóvenes, su cerebro empezó a activar las neuronas en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones, algunas de las cuales no se habían activado desde hace 22 años, como todo cuanto les rodeaba. Y también su excitada imaginación les ayudaba alegremente a hacer que la experiencia fuera lo más real posible. Su cerebro no pudo distinguir entre ser 22 años más jóvenes y simplemente fingir serlo. Por eso los participantes del estudio lograron en cuestión de días empezar a enviar las señales que crearían los precisos cambios genéticos para reflejar quiénes estaban siendo. Su cuerpo produjo entonces los neuropéptidos que concordaban con sus nuevas emociones, y al ser liberados en el cuerpo, enviaron nuevos mensajes a las células, a medida que las células adecuadas permitían que esos mensajeros químicos penetraran en su interior. Los condujeron directamente al ADN del núcleo. En cuanto llegaron al núcleo de la célula, crearon allí nuevas proteínas y esta, a su vez, buscaron nuevos genes que concordaban con la información que acarreaban. Al encontrarlos, las proteínas desplegaron el ADN, lo activaron en el gen latente y desencadenaron cambios epigenéticos. Estos produjeron a su vez nuevas proteínas que se parecían a las de cuando esos sujetos eran 22 años más jóvenes. Y si en su cuerpo no había los elementos necesarios para crear cualquiera de los cambios epigenéticos requeridos, el epigenoma ordenaba simplemente a las células madre que crearan lo que fuera necesario. La cascada de mejoras físicas les permitió hacer más cambios epigenéticos que activaron a su vez más genes, hasta que por fin los sujetos se salieron por las puertas de aquel monasterio. Ya no eran los mismos que habían entrado en él hacía solo una semana. Y si el proceso les funcionó a ellos, supongo que a ti también te funcionará. ¿Qué realidad eliges vivir? ¿Y quién estás fingiendo ser o no ser? Podría ser así de sencillo. La sugestionabilidad. Iván Santiago, un tío de 36 años, estaba plantado pacientemente en una calle de la ciudad de Nueva York, junto con un puñado de paparazzis apiñados detrás de un cordón de terciopelo, delante de la entrada de servicio de un hotel de 4 estrellas en el barrio de Lower East Side.
Esperaban a un dignatario extranjero que estaba a punto de salir del edificio y subirse a una de las dos limusinas negras que le aguardaban junto al bordillo. Pero Santiago, en lugar de sostener una cámara con una mano, sostenía una flamante mochila roja y con la otra empuñaba un revólver equipado con un silenciador que guardaba en el interior de un bolsillo semiabierto de la mochila. Santiago, un funcionario de prisiones de imponente aspecto, con una cabeza rapada que hubiera hecho que Vin Diesel se sintiera orgulloso, sabía una o dos cosas sobre armas letales. En su trabajo nunca había tenido que disparar a nadie, pero ese día estaba dispuesto a hacerlo. Momentos antes iba de camino a casa sin pensar ni por asomo en revólveres, mochilas, dignatarios extranjeros ni asesinatos. Pero ahora, pero Helo ahora allí, preparado para apretar el gatillo con el ceño fruncido en una intimidante mueca y a pocos segundos de convertirse en un asesino. La puerta del hotel se abrió y su Diana salió despreocupantemente vestido, con una camisa blanca impecable, gafas oscuras y una cartera de cuero en la mano. Al tipo solo le dio tiempo a dar 2 o 3 zancadas hacia la limusina que lo esperaba, porque Santiago sacó el revólver de la mochila y le disparó 3 veces. El hombre cayó fulminado al suelo con la camisa ensangrentada. A los pocos segundos, un hombre llamado Tom Silver apareció de la nada y le puso tranquilamente a Santiago una mano en el hombro y la otra en la frente, diciendo: cuando haya contado hasta 5, diré, despierta, y tú abrirás los ojos y te despertarás. 1, 2, 3, 4, 5. Despierta. A Santiago le habían hipnotizado para que disparara a un desconocido. En realidad era un doble, con un inofensivo revólver de aire comprimido, de los que se usan para jugar al airsoft. En un experimento dirigido por un puñado de investigadores que querían experimentar con algo inconcebible. Era posible, mediante la hipnosis, programar a una persona respetuosa con la ley para que se convirtiera en un despiadado asesino. Escondidos dentro de la limusina con la vista clavada en la escena se encontraban los investigadores que trabajaban con Silver. Cynthia Meyersburg, que en aquella época estaba haciendo un postdoctorado en Harvard especializado en psicopatología experimental. Mark Stokes, un neurocientífico de Oxford que estudiaba las redes neuronales relacionadas con la toma de decisiones, y Jeffrey K., un psicólogo forense del Human Resource Association, un psicólogo forense de Human RA en Grand Rapids, Michigan, que había trabajado en prisiones de máxima seguridad y en hospitales para asesinos dementes. El día anterior, los investigadores habían empezado el estudio con un grupo de 185 voluntarios. Silver, un profesional titulado en hipnosis clínica y un investigador experto en hipnosis forense que había ayudado en una ocasión al Departamento de Defensa de Taiwán a sacar a la luz un escándalo internacional de tráfico de armas de 2.400 millones de dólares. Había examinado a los 185 participantes para determinar hasta qué punto eran sugestionables para la hipnosis. Se consideraba que solo del 5 al 10% de la población está predispuesta a ella.
Solamente 16 sujetos del grupo superaron la prueba y tras realizarles una evaluación psicológica para descartar a los que pudieran sufrir daños psicológicos irreversibles a causa del experimento, 11 de ellos pasaron a la siguiente prueba para determinar si rechazaban bajo hipnosis normas sociales muy arraigadas y descubrir quién era el más sugestionable de todos. Los dividieron en grupos más pequeños y los llevaron a comer a un restaurante poco concurrido tras haberles imbuidos sin que lo supieran. Una sugestión post-hipnótica diciéndoles que en cuanto se sentaran a la mesa sentirían tanto calor que acabarían quitándose la ropa hasta quedarse en ropa interior en medio del restaurante. Si bien todos los sujetos realizaron las instrucciones recibidas en mayor o menor grado, los investigadores eliminaron a 7 de ellos por creer que estaban fingiendo o que no eran lo bastante sugestionables como para seguir las instrucciones hasta el final. Los otros se quedaron en ropa interior en cuestión de segundos. Realmente creyeron estar sintiendo un calor insoportable. A los 4 que pasaron al siguiente nivel, les ofrecieron hacer una prueba en la que nadie podría fingir. Los participantes tenían que meterse en una profunda bañera de metal llena de agua helada, a una temperatura de 1,6 grados, solo unos grados por encima del punto de congelación, 1 a 1. Los conectaron a unos aparatos para controlarles la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio y el pulso, mientras una cámara especial de imágenes térmicas monitorizaba tanto su temperatura corporal como la del agua. Silver, tras hipnotizarles, les dijo que la gélida agua no les molestaría en absoluto y que en realidad se sentirían como si estuvieran tomando un relajante baño de agua caliente. El anestesiólogo Sekar realizó la prueba en presencia de expertos en urgencias médicas por si acaso. Esta prueba era definitiva para seguir con el experimento o descartarlo. Normalmente cuando nos sumergimos en un agua tan fría, experimentamos el reflejo involuntario de la bocanada al llegarnos al agua a la altura de los pezones. El ritmo cardíaco y el respiratorio se aceleran. Nos ponemos a temblar y los dientes nos castañean. Es el sistema nervioso autónomo tomando el mando para intentar mantener el equilibrio interior, algo que no está bajo nuestro control. Aunque una persona se encontrara en un profundo estado de hipnosis, la cantidad de sensaciones que recibe el cerebro en esas circunstancias extremas es normalmente demasiado abrumadora como para seguir en estado hipnótico. Si cualquiera de los sujetos superaba la prueba, querría decir que era sin duda sumamente sugestionable. 3 de los sujetos se hallaban en un profundo estado de hipnosis, aunque por lo visto no era lo bastante profundo como para soportar un frío tan intenso, sin que su cuerpo dejara de mantener la homeostasis. El máximo de tiempo que lograron estar en la bañera fue 18 segundos, pero el cuarto, Santiago, estuvo hasta 2 minutos antes de que el doctor Upa detuviera la prueba. Si bien el ritmo cardíaco de Santiago era elevado antes de realizar el experimento, en cuanto se metió en el agua le bajó al instante. En su EEG no apareció ni una sola oscilación y su ritmo respiratorio no produjo ni un solo pitido. Santiago se sentó entre los cubitos de hielo como si fuera en una bañera llena de agua caliente. Exactamente lo que creía estar haciendo. El tipo no se estremeció,
lo más mínimo ni sufrió una hipotermia, y los investigadores supieron que habían encontrado al sujeto que andaban buscando. Como Santiago era tan sugestionable bajo hipnosis que su cuerpo podía superar condiciones ambientales extremas durante ese espacio de tiempo y su mente era capaz de controlar sus funciones autónomas. Estaba preparado para la última prueba. Los investigadores descubrieron al examinar el pasado de Santiago que se trataba de una excelente persona. Era un empleado de confianza, un buen hijo y un tío cariñoso. Sin duda, no era la clase de hombre que accedería a asesinar a alguien a sangre fría. ¿Lograría Silver convertirlo en un asesino?